Hola. ¿Cómo están? Hoy quiero enseñarles cómo fabricar nuestra propia silla para escritorio. Y con materiales que se pueden conseguir en cualquier lugar. Y también les quiero enseñar a hacer esta silla, porque hoy en día con tanto desempleado necesitaremos muchas para sentarnos a ver el partido. Como por ejemplo aquí. Espero que les sirva, comenten pero tampoco critiquen. Sino ayuden a ser más constructivos. Primero, antes de empezar, vamos a necesitar madera, puede ser de la que a ustedes les guste más, el gusto a tener. Recuerden que mejor materia mejor, si puede ser el de grosor que quieran, siempre y cuando no sea demasiado delgada. No sé de dónde van a sacar la madera, pero procuren que no sea de los armarios de su casa. Necesitaríamos también tubos de este tipo, si no los tienen, improvisen consiguiendo unos que sean parecidos. Como por ejemplo los que van en las tuberías de tu casa. Eso sí, no se te ocurra quitarlos, porque si no, cuando tus padres se enteren, te arrancarán la cabeza. La siguiente pieza sería un resorte, de esos que llevan los amortiguadores de bicicleta, o parecidos a este. Ten en cuenta que debe ser muy resistente al presionarlo como si estuviera puesto en la bici, para que cuando te sientes no resulte muy flojo al sentarse. Lo siguiente sería conseguir un tubo que esté hueco, como este, para que lo utilices junto con el resorte. Este lo puedes fabricar a partir de un palo de escoba de esos que son de metal, pero no los de tu casa, aunque si usas el de tu casa, procura que ya no se necesite. Una vez obtenidas estas dos piezas ya puedes frotar las manos, porque ya estás cerca de conseguir fabricar la tan necesaria silla. Pero todavía no cantes victoria, porque lo que sigue, requiere de mucha paciencia y serenidad. Si no tienes paciencia, no sigas con este proyecto. O terminarás arrancándote los pelos de la cabeza, o haciendo un mal trabajo. Y eso, mi querido oyente, es el error de muchos. Ahora lo que vamos a hacer es introducir el resorte dentro del tubo que ya tienes listo. Eso sí, les recomiendo que pongan cinta adhesiva sobre el resorte antes de introducirlo dentro del tubo, no querrás hacer ruido en la noche cuando te sientes a jugar Call of Duty, ¿verdad? Una vez preparado esto, tendremos que conseguir, además del tubo redondo, un tubo cuadrado como este, el cual va a servir para fabricar tu respaldo. Y vuelvo a insistir, el tubo que se utilizará para este respaldo, no debe ser tan delgado. Primero piensa en cuánto pesas, o piensa en qué tan robusta quieres esta silla. Y así no te arrepentirás por si algo queda malo. Recuerda que estás trabajando con madera y debes hacerlo lo mejor y cautelosamente preciso. Ya teniendo las piezas de este artificio, pon tu mente a trabajar, y haz cada una de sus partes como si se tratara de un trabajo hecho en una fábrica de prestigio, en la cual no hay errores, todo va bien ajustado y sobre todo bien acabado. No querrás decepcionarte de tu propio trabajo, ¿verdad? Consíguete las herramientas necesarias, las cuales no serán nada difícil de conseguir. También necesitaremos grasa y tornillos con sus respectivas tuercas y arandelas para mayor ajuste. La grasa para poner una pequeña cantidad en las partes que son movibles. De esta manera evitaremos esos molestos chirridos que siempre terminan despertando a la abuela. Ahora que ya estamos avanzando, falta decir que hará falta un taladro, y unas brocas para abrir los agujeros donde irán los tubos que van en las patas. Estos agujeros los he hecho preferiblemente redondos, ya que es más fácil dejarlos bien ajustados con las brocas. Estos tubos tienen que ir con la precisión de un alfiler para que las patas no queden flojas. Si no, entonces tendremos una silla poco rígida a la hora de sentarnos en ella, y eso es lo que precisamente queremos evitar. El siguiente paso, y no menos importante, es medir las cuatro patas a una sola medida. Para que no tengamos problemas con lo que son las medidas o descuadres, cuando vayamos avanzando. De esta misma manera también cortaremos los trozos que unen las cuatro patas, con la intención de formar un cuadro que será donde nos sentaremos. Pero advertencia,
Si ustedes observan bien, aquí se puede ver que los laterales no llevan los trozos sujetos a las patas. Entonces tendría que quedarles algo así, y luego cuando vayan avanzando sabrán por qué no llevan esos trozos allí. Pero no se preocupen por los trozos que van en los lados, enfóquense en los trozos que van en el medio porque es allí donde radica toda la fuerza de esta estructura. Si se fijan bien, los dos trozos de madera que van en medio llevan 4 tornillos, los cuales sujetan las patas entre sí. Eso sí, antes de poner los tornillos apliquen un poco de cola blanca para que cuando pongan los tornillos el pegamento se seque y entre tornillo y pegamento, será tan fuerte como Rambo y Bruce Lee al mismo tiempo. Otra cosa que deben tener en cuenta antes de ir poniendo pegamento y tornillos a lo loco, es que tienen que tener listos los tubos y agujeros que van en las patas, porque cuando unan las patas entre sí, ya los tubos estarían listos con su respectiva medida, para que te sirvan para encuadrar la estructura. Podrías hacerlos después, pero recuerda que si vas haciéndolo con precaución, la satisfacción será más grande que cuando te ganaste la lotería. También podrías hacer los agujeros después, pero teniendo en cuenta la medida que llevará cada tubo según la medida que hayas decidido, pero siempre fijándote en el ejemplo, para que te ahorres quebraderos de cabeza. No te olvides de tener un metro a la mano, y una escuadra, ya que con ellos, harás los detalles importantes de este artefacto. Antes de unir estos trozos que van en medio, fíjate en lo siguiente, y es que antes de colocar los trozos de en medio debes poner el tubo que usarás como columna de respaldo, en medio de los dos trozos que vas a atornillar, procura que estos queden bien ajustados. Como se muestra en este ejemplo, también te recomiendo que pongas unos trozos de hojalata, que fácilmente puedes conseguir de cualquier DVD viejo, o aparato que tenga carcasa de metal, para que lo coloques entre la madera y el tubo, como aquí se muestra. Esto servirá para que la madera no sufra desgaste y así no se termine dañando por el uso. Además de esto también debes colocar unas platinas o placas de refuerzo, con el propósito de darle seguridad a esta pieza. Recuerda que esta pieza es la principal, ya que es la que se encargará de soportar el peso de tu espalda. Coloca los tornillos de tal manera, que sobresalgan de lado a lado, para que cuando ya esté puesta la columna, no se mueva, ni a diestra, ni a siniestra. Eso sí, que estos tornillos los colocarás cuando ya tengas instalada la columna de la que he hablado. Antes de proseguir con la postura de estos trozos debes de tener ya unidas las patas que van por detrás y por el frente como aquí se ve. También su respectiva altura dependerá de lo alto que tú seas y también de peso y cuerpo. Porque dependiendo de eso, colocarás los tubos que van en la parte de abajo de esta silla. Recuerda que cuando estamos sentados, acostumbramos a descansar las piernas en estos tubos y si estos tubos no están colocados a la altura adecuada, entonces más que relajarse, lo que tendrás es incomodidad, cuando poses tus piernas sobre ellos. Una vez que estos tubos están cortados y ya ajustados, tienes que ir encuadrando toda la estructura hasta conseguir una buena medida. Si miras con atención, estos tubos no llevan tornillos con los que se sujeten, eso es debido a que, en vez de tornillos lo que llevan son clavos delgados y sin cabeza, que simplemente los detienen que no se salgan de la madera. Estos clavos han sido metidos no con martillo, sino que primero se hace el hueco en los tubos mediante un taladro con una broca pequeña. Y así tú solo tienes que empujar estos clavos hasta quedar invisibles. Ten en cuenta que si los tubos están bien ajustados, eso le dará fuerza y firmeza a esta silla. Además, otra cosa que le terminará dando solidez, es la tabla que ha de servir como sentadero de esta silla, la cual irá agarrada con tornillos y allí es donde se solidifica, como el acero. Una vez hecho esto, tendríamos que tener esta silla bien avanzada, por ejemplo así. Entonces pasaríamos a lo siguiente.
Una vez hecha esta columna y ya puesta, te quedaría así, pero también debes de darle un poco de curvatura a esta columna para que su respaldo esté acorde con la posición que aquí se ve, de lo contrario el resorte no hará la función para la cual está destinado. Ahora bien, es aquí donde nos comenzamos a sumergir en un aspecto muy importante, y es la flexibilidad de la columna. Perdónenme por no tener imágenes del respaldo sin la tapicería, no me percaté de hacer una toma antes de tapizarlo. Ahora bien, la columna debe tener una inclinación como aquí se muestra, y esto de la inclinación se logra cuando el tornillo de la columna está puesto, solamente empujas la columna hacia atrás y se inclinará, pero recuerda que, esta columna regresará cuando el resorte esté puesto en su sitio, y entonces cuando la columna regrese deberá detenerse en algo y es aquí donde debes prestar tu atención ya que de allí depende la posición final de esta columna. Si observas con atención, entre los dos trozos hay un pequeño trocito de madera, que tiene la función de servir como un tope para que la columna cuando regrese se detenga allí. Recuerda también dejar unos centímetros de la columna que sobresalgan por debajo de los ya mencionados trozos de madera. Este trozo de columna sobrante servirá para apoyar el resorte más adelante. La altura de la columna debe ser algo alta, pero te recomiendo que te sientes para que así la dejes donde te convenga. Cuando ya tengas lista la columna, ya colocada en su sitio, deberías de hacer un agujero en la punta que sobresale por bajo de la silla. Este agujero servirá para colocar un tornillo el cual detendrá el resorte en su sitio. Y también coloca junto con los tornillos una arandela o empaque de goma que servirá para que no rechine el resorte cuando se mueva. Pero además del tope de madera que ya has hecho, tendrás que hacer otro y este es más importante, ya que cuando te sientes, la mitad del peso de tu espalda recaerá sobre este tope. Ahora fíjate bien cómo está posicionada esta pieza, y antes de colocarla debes medir cuánto de inclinación quieres que el resorte tenga cuando se encoja al sentarte. Recuerda que el respaldo no debe inclinarse mucho, de lo contrario, cuando te sientes y te recuestes, hay peligro de que caigas de espalda. Tienes que dejarlo de manera que no se incline demasiado. Solo hasta cierto nivel el cual tú ya decidirás. Otra cosa que debes de ir fabricando y poniendo es la base, donde se apoyará el otro extremo del resorte, a la cual también tendrás que añadirle un agujero con un tornillo, como aquí se ve. Esta base va posicionada en la parte de adelante, solo que esta está pegada en el contorno de la silla. Procura fabricarla de metal como ya te lo muestro aquí, de lo contrario si pones madera procura que esté en buen estado, y que sea sólida ya que así estarás fabricando una excelente pieza. Tendrás una silla que servirá para mucho tiempo, incluso para regalarla a tus nietos. Recuerda que el resorte debe ser fuerte en cuanto a presión, si no el respaldo no retornará a su posición original. Ahora cuando coloquemos el resorte, hagámoslo con el trozo de tubo de escoba ya puesto de esta manera. Y deben saber una cosa, y es que el tubo que cubre este resorte debe de ser más corto que el propio resorte debido a que el resorte se encogerá, y se abrirá y no queremos que este tubo interfiera en el movimiento. Se preguntarán ustedes por qué este tubo va puesto sobre el resorte. Simple, aunque no lo parezca, este tubo está allí haciendo un trabajo muy importante y el trabajo que desempeña es el de mantener la posición del resorte, si no este se doblaría y no se mantendría estable. Y de nada servirá nuestro trabajo ya que este resorte es el alma del respaldo. Ya avanzados hasta aquí, no hay otra cosa que hacer más que sacar la botella de champán y las copas porque ya casi lo hemos logrado. Ahora que ya hemos ensayado todas las piezas, solo queda hacer las pruebas, inspeccionando que todo esté ajustado, preparado, engrasado y en su sitio. He aquí una prueba. Como observarán, el movimiento cuando se sienten ustedes, será este.
Y fíjense también en el tope que está debajo de la silla. Cuando ustedes se sienten con todo el peso, este tope detendrá la columna del respaldo. Y al mismo tiempo ustedes servirán de contrapeso para que el respaldo se sostenga en este tope. Tope en el cual ustedes estarán sentados. Ahora, cuando ya hayamos cubierto la tabla donde iremos a sentarnos, quedaría algo así. Luego, en los laterales de los que ya habíamos hablado que no pondríamos nada, lo que pondríamos serían unos laterales que irían agarrados de la tabla que ya hemos puesto. Eso lo hemos hecho porque al terminar de unir las patas con los tornillos, estos no dejaron espacio donde poner clavo alguno. Prácticamente estos laterales solo estarán agarrados de la tabla, no de las esquinas, esto para evitar que se rompa la madera que ya nos ha costado tanto poner. Seguido de este paso solo resta ultimar con los detalles restantes y finalizar poniendo tapizado a toda la silla y pintarle las patas si así lo desean. Me parece que ya hemos terminado este proyecto, espero que les ayude en algo y por favor los comentarios ofensivos, déjenlos para el gobierno y sus colegas. Yo iré a ver a quién le puedo vender más sillas, ya que en este mundo hay muchos desocupados que necesitan sillas para pasar el tiempo, con otros que también están desocupados. Adiós.